Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 5 de diciembre. Estamos finalizando semana y más que todo estamos dándole el último repaso al cuestionario del examen que rendimos el primer sábado de cada mes. La clase fue programada para las 12:15 y les comento que no tenemos estudiantes conectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 5 minutitos de tiempo. Vamos a hacer, esperar los 5 minutos. Si dentro de 5 minutos se conecta o no se conecta nadie, de igual forma damos inicio a la clase. Me encanta a mí tenerlos conectados dentro de este espacio y por eso les brindo los 5 minutitos. Porque recuerden que el propósito más que todo de las clases en vivo es fomentar la participación de los estudiantes, el vínculo. Si ustedes tengan alguna duda, podemos resolverla y ustedes puedan pues cumplir con la recepción del conocimiento de acuerdo a la materia. Vamos a iniciar entonces el tiempo de espera en los próximos 5 minutitos. Hasta eso yo les comparto pantalla. Esperemos 5 minutitos. Son las 12:19. Vamos a esperar 5 minutos hasta las 12:25. Esperemos que se conecten. Ojalá que sí, el día de hoy tengamos audiencia, porque más que contenta yo por tenerlos aquí compartiendo conmigo y conversando un poquito.
Listo, mis niños, hicimos tiempo, no se conectó nadie, damos el último repaso a la clase del día de hoy, del cuestionario. Iniciamos con la pregunta 20, son 30 preguntas, iniciemos con la 20. ¿Qué nos dice? Observe y responde. Según la Constitución, la función judicial tiene como objetivo: opción A, castigar sin pruebas. Opción B, resolver conflictos con imparcialidad. Opción C, responder a intereses políticos. Opción D, resolver solo a grupos empresariales. Entonces, según la Constitución del Ecuador, la función judicial tiene como objetivo principal garantizar justicia imparcial, independiente y sin presión externa, es decir, resolver conflictos aplicando la ley, respetando derechos y sin beneficiar a intereses particulares. La función judicial debe de proteger el debido proceso, actuar con objetividad e independencia, asegurar que todas las partes reciban justicia en igualdad de condiciones. Y la única que conserva todo esto, de acuerdo al artículo de la Constitución, a la función judicial, es la opción B. Porque la opción A no es la correcta, porque contradice, castigar sin pruebas contradice totalmente el principio constitucional del debido proceso, que exige pruebas, derecho a la defensa, presunción de inocencia. Uno siempre va a ser, recuerden, uno siempre va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no hay evidencia o no lo declaran culpable, uno sigue siendo inocente. Durante todo el proceso de, de la función judicial, uno sigue siendo inocente. La presunción de inocencia es la que se sostiene hasta que lo declaren culpable. La opción C, que es responder a intereses políticos, la Constitución exige independencia judicial. Por lo tanto, la función judicial no debe ser servicio a intereses políticos. Y la opción D, que favorecer solo a grupos empresariales, recordemos que sería una violación al principio de igualdad ante la ley. Y no hay forma de corrupción. Como tal, no debe de haber de acuerdo a lo que indica la ley. Por eso, la única opción que se ajusta a la Constitución eh, y a los principios es la opción P. Vamos con la siguiente pregunta, la 21. ¿Qué nos dice? Lea el anuncio y decida. La corrupción política se manifiesta cuando, opción A, eh, a ver, estábamos hablando, no sé si me escucharon porque me decía ahorita que estaba sin micrófono. Bueno, vamos por la 21. La corrupción política se manifiesta cuando, opción A, se denuncian delitos, opción B, se reciben sobornos, opción C, se cumple la Constitución, opción D, se promueven derechos humanos. Recordemos que la corrupción política ocurre cuando una autoridad o un funcionario abusa de su poder para obtener beneficios personales, normalmente a través de sobornos, favores ilegales, malversación de fondos, tráfico de influencias. Recibir un soborno es exactamente un acto de corrupción porque implica tres puntos especiales. El primero es usar el cargo público para obtener dinero o beneficios privados. El segundo es actuar contra la ley y el interés común. Y el tercer punto, pero no menos importante, es que traiciona la confianza de la ciudadanía. Ahora sí tengo el micrófono encendido. La opción A, porque no es la correcta. Eh, la opción A no es la correcta porque denunciar delitos es un acto de transparencia y responsabilidad, lo opuesto a la corrupción. La opción C, se cumple la Constitución, no es la correcta, porque cumplir la Constitución implica actuar con legitimidad, ética, respeto de los derechos, no es corrupción. Es decir, que si usted actúa
con legitimidad, con ética y con respeto, en ese caso no estaría pues, cumpliendo lo que es la corrupción. Porque si hablamos del punto ético, no se recibe sobornos, perdón, legitimidad. Tuvo el puesto que tuvo, siguiendo los procesos de selección de forma normal, sin ninguna ayuda externa o interna. Y el respeto, pues recordemos que para eso está la Constitución, en donde nos marca el comportamiento que debe de tener una persona con una ciudadanía en común, cómo debe de actuar, cuáles son sus deberes, sus responsabilidades, sus obligaciones. Va desde lo más básico hasta situaciones que ya son un poco más elevadas. Por ejemplo, en la Constitución está también lo que es el botar la basura, usted va caminando y bota ahí la botella de agua que se tomó. Eso también está en la Constitución. Eso es eh, destrucción del medio ambiente, daño de bien público. O cuando uno va hablando por la calle y va hablando por teléfono y pega el grito, o está haciendo la fila en algún restaurante y alguien se quiere intervenir allí, saltarse la fila, entonces eso es también daño del orden pública, en algunos casos llega a agresión, entonces todo va en esto. Eh, la opción de que se promueven los derechos humanos, promover derechos humanos es una función legítima del Estado y fortalece la democracia. Eso no es corrupción. La corrupción política se manifiesta cuando hay sobornos, porque representan un acto directo de abuso del poder político para fines personales. Recordemos que el soborno no solo es monetario, también hay sobornos por influencia, que es el tráfico de influencias, eh, que también se hace con intercambio de un valor monetario, que pueden ser acciones, pueden ser propiedades, pueden ser dinero, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso la respuesta correcta vendría a ser la B. Vamos con la pregunta 22. La pregunta 22. ¿Qué nos dice la pregunta 22? Analice el contexto y elija. Negar atención médica por falta de dinero vulnera el derecho a, opción A, diversión, opción B, deporte, opción C, salud, opción D, propiedad intelectual. Recordemos que la Constitución del Ecuador establece que la salud es un derecho fundamental y que el acceso a los servicios de atención médica no puede depender de la capacidad económica de la persona. Negar atención médica eh, porque alguien no tiene dinero vulnera este derecho, porque la salud es un deber universal y debería de serlo, ¿no? No puede haber discriminación. Y eso incluye, está el artículo 11 que nos indica, por motivos de salud, por motivos de etnia, de color, de orientación sexual, no debe de haber discriminación. El Estado tiene la obligación de garantizar accesos oportunos, eficientes y gratuitos en el sistema público. Se afecta el derecho a la vida y el bienestar integral. Esto más que todo nos coincide con la opción C, porque recuerden, como les digo, la Constitución establece que la salud es un derecho fundamental, primordial, no es opcional. La opción A no es la correcta, que es diversión. La recreación es importante, pero no tiene relación con la atención médica. La opción B, que es deportes, el derecho al deporte existe, sí, existe, pero no tiene relación con negar atención al de salud, entonces no está vinculada. Y la opción D, que es la propiedad intelectual, este es un derecho que se relaciona con obras y creaciones, no con servicios médicos. Negar atención médica por falta de dinero vulnera derechos directamente de la Constitución, que es el derecho a la salud, garantizado para todas las personas sin discriminación.
Entonces, vamos siguiendo, estuvimos en la 23. ¿Qué nos dice la pregunta 23? Lee y responde. El artículo 98 permite a la ciudadanía ejercer un derecho fundamental. Opción A, acceso a redes sociales. Opción B, libre movilización militar. Opción C, resistencia ante violaciones de los derechos. Y opción D, privación de libertades ajenas. A ver, ¿qué nos dice el artículo 98 en la Constitución? Si ustedes dirán dónde consigo la Constitución, recuerden que la Constitución está en la plataforma educativa, en la materia que yo les brindo, está en la parte superior. Déjenme que yo les muestro. Denme un ratito. Si ven aquí, aquí dice Constitución del Ecuador. Es la tercera pestañita, apenas abren la materia y allí lo van a ver. Entonces, seguimos con la pregunta. El artículo 98 de la Constitución del Ecuador de la reforma del 2008 reconoce el derecho a la resistencia. ¿Qué significa? Que la ciudadanía puede organizarse y actuar pacíficamente cuando sus derechos o garantías constitucionales están siendo vulnerables para las autoridades, las instituciones o las personas privadas o en las empresas privadas. Este derecho más que todo protege a la población cuando tenemos cuatro situaciones. La primera, el Estado incumple sus obligaciones, por ejemplo, la educación. La educación no es opcional, es un derecho fundamental y el Estado lo garantiza para la ciudadanía. No es que puede decir no, no hay educación, es algo que es sí o sí. La violación de los derechos humanos, digamos que alguien entra a un juicio, eh, lo declaran culpable pero es inocente, entonces tendría que apelar a sus derechos. La aplicación de medidas injustas o arbitrarias, que aplica también en el mismo caso que les digo, si en un juicio dictan culpable a una persona inocente, pues se deben de aplicar las medidas correctas a situaciones de ese índole, ¿no? Y se afecta el bienestar colectivo, porque recordemos que somos una sociedad y independientemente de que si usted conoce al vecino o no, todos funcionamos como sociedad, porque la sociedad se mueve en economía. Por lo tanto, la única opción que coincide con el artículo 98 es la opción C. La opción A no coincide porque el uso de redes sociales no está contemplado como un derecho constitucional, especificado en el artículo 98. Entonces, no es la correcta. En la opción B, libre movilización militar, no existe en la Constitución un derecho ciudadano a movilización militar. Las Fuerzas Armadas tienen funciones específicas y regularizadas. La opción D no es la correcta, privación de libertades ajenas, porque eso sería una violación a los derechos humanos, no un derecho constitucional. El artículo 98 garantiza a las personas y a las colectividades el derecho a resistir frente a acciones o decisiones que vulneren sus derechos. Vamos a seguir con la siguiente, que es la 24. Nos dice, observa y elige. La interculturalidad se nutre cuando, opción A, se respeta identidades diversas, opción B, se impone culturas dominantes, opción C, se prohíbe lenguas ancestrales, opción D, se rechaza el diálogo. Recordemos que la interculturalidad es un principio fundamental de la Constitución del Ecuador y significa que es la convivencia armónica entre culturas, el respeto mutuo, los diálogos entre los saberes, es decir, eh,
tenemos una cultura montuvia y tenemos una cultura de un pueblo ancestral, entonces pueden compartir su información sin discriminación o pueden juntarse, eh, digamos que estén en una feria y puedan ir ambos grupos sin ningún problema, o negarle el acceso a uno o negarle el acceso a otro. Pueden compartir su información. El reconocimiento de diversidad de culturas lingüísticas y ancestrales. Recuerden que la interculturalidad, somos un país interculturalidad. La cultura, tenemos varias culturas en el Ecuador, no solo debido a ser que tenemos distintas partes, pues tenemos costa, sierra, eh, Amazonía, la región insular, cada una tiene su cultura cuando nos referimos a cultura, eh, es todo lo que nos rodea, no es solo eh, lo que llegamos a entender de concepto. La cultura es el conjunto de conocimientos, de costumbres, valores, creencias. En algunos casos, por ejemplo, en la región, la sierra, que están los pueblos o la Amazonía, los pueblos ancestrales, las tradiciones, sus formas de vida, las lenguas ancestrales, las normas y comportamientos, los que caracterizan a un grupo humano y se transmite de generación en generación. En otras palabras, la cultura es lo que las personas aprenden, comparten y contribuyen juntos dentro de una sociedad. Esto nos puede incluir idioma, tradiciones y celebraciones. Lo que es la gastronomía, cómo comen, por ejemplo, dicen que en la sierra se cena de noche sopita, que también está incluido sopita. Y en la costa la sopita está de día, al mediodía, dicen. Entonces, hay esas variantes, ¿no? El arte, la música, las formas de bailar. Por ejemplo, cuando es el Día de los Muertos, también se visten de morado también en la sierra. Las normas sociales, cómo se comportan, cómo deben de comportarse, las historias que se comparten de generación en generación, las formas de organización que tiene cada comunidad, los conocimientos ancestrales, los modos de vestir. Un costeño no se viste igual que una persona de la sierra o que una persona de la región insular o que una persona de la Amazonía. Es muy distinto. Un costeño anda en pantalón, un jean y una camiseta y listo, y se pone un abrigo y zapatos deportivos. En cambio, una persona por ejemplo, de la Amazonía, lleva su maquillaje, sus rayitas, su peinado de los pueblos autóctonos. Entonces son características que van marcando. La opción es, la B no sería la correcta porque si pone culturas dominantes, este proceso es discriminación y desigualdad, lo cual destruye la interculturalidad. Y la opción C tampoco es la correcta porque se prohíben lenguas ancestrales. Recordemos que la Constitución protege las lenguas ancestrales como parte de la diversidad cultural, es un patrimonio nacional. Se prohíbe el uso de la exclusión o de la discriminación. No hay manera de que se les diga, ¿sabe qué? Usted es de un pueblo ancestral, solo habla español. No, eso no puede pasar. Se rechaza el diálogo, que es la opción D, no es la correcta porque la interculturalidad se basa precisamente en el diálogo y en el intercambio cultural. Rechaza rechazarlo anula completamente el diálogo. La interculturalidad se fortalece cuando hay respeto por las identidades diversas, lo que garantiza una convivencia democrática, inclusiva y culturalmente rica. Vamos con la pregunta 25. ¿Qué nos dice? Analiza y selecciona. Una acción de convivencia pacífica es opción A,
resolver conflictos con diálogo. Opción B, amenazar a oponentes. Opción C, silenciar opiniones. Opción D, practicar exclusiones. En este caso vamos a hablar por despeje, vamos a verlas por despeje, ¿no? Vamos despejando. La opción B, porque ya vemos que la opción correcta es la A, pero la B porque no es la correcta. Amenazar a oponentes. Las amenazas es violación psicológica, es violencia psicológica como tal y rompe cualquier posibilidad de convivencia pacífica. Entonces no es relacionado con el concepto. Una acción de convivencia pacífica es la respuesta correcta es resolver conflictos con diálogos, pero la incorrecta es amenazar a oponentes, porque nos dice convivencia pacífica, quiere decir que escucha lo que dice tu vecino, entiéndelo, si no compartes la misma idea que el vecino, no hay problema. Uno se queda con lo que él piensa, pero siempre y cuando respetando lo que el vecino piensa. ¿Sabes qué? Tú piensas eso, está muy bien, cada uno piensa de forma diferente, somos seres únicos, no se repiten dos veces la misma situación. Lo que piensa un estudiante no piensa el otro. Y la opción, eh, la C, silenciar opiniones, esto sí es un caso grave porque eso impide la libertad de expresión y genera conflictos. No es comportamiento democrático. Recordemos que la Constitución nos permite lo que es la libertad de expresión respetuosa. Quiere decir que siempre respetando las opiniones de los demás, eh, sin crear conflicto. La opción de prácticas de exclusión, esta no es la correcta porque la exclusión genera discriminación, desigualdad y violencia social. La convivencia pacífica se construye cuando las personas resuelven sus diversidades mediante diálogo, respetando la diversidad y los derechos de todos, que es lo que le digo. Cada uno puede pensar de forma diferente, no lo que piensa María no es lo mismo que yo pienso, pero no está mal, está bien que tenga cada uno su opinión, pero siempre respetando lo que el resto piensa. Siempre cada uno respetando las opiniones de otros. Es que, pues que no es que usted va y lo convenza para que piense lo mismo que usted. Eso es influenciar y también está sancionado en la Constitución, que lo hablamos anteriormente. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 26, que nos dice, a ver, se nos fue acá, que nos dice, lea y responda. El voto obligatorio en Ecuador busca, opción A, controlar a la ciudadanía. Opción B, fortalecer participación democrática. Opción C, comprar voluntades. Opción D, favorecer partidos únicos. En el Ecuador, el voto es obligatorio a partir de los 18 años según la Constitución. Con la finalidad principal de esta obligación es cuatro ítems súper importantes. El primero es que garantizar que la mayoría de la ciudadanía participe en la elección de sus autoridades. ¿Sabe qué? Usted decide por esta persona como grupo, como parte del país, son sus elecciones, entonces se debe de vivir con esa elección. Asegurar que las decisiones políticas reflejan la voluntad popular. Fortalecer la democracia representativa, ya que cuantas más personas voten, más legítimos son los resultados. Evitar la manipulación política por parte de pequeños grupos. Por eso, la respuesta correcta vendría a ser la B, porque la opción A, que es controlar a la ciudadanía, el voto no busca controlar, sino asegurar la participación de todos. Es un derecho y también un deber cívico. La opción C, que es comprar voluntades. En este caso, comprar voluntades es corrupción y está prohibido por la ley. El voto obligatorio no tiene relación con los actos ilegales. La opción D,
que nos dice favorecer partidos únicos. Es completamente lo contrario. El sistema electoral ecuatoriano permite pluralidad de partidos y movimientos, fortalecimiento del pluralismo político, es decir, que no solo tengan costeños, que también tengan personas de la sierra, de la Amazonía, de la región insular, que de cada pueblo que tenga un representante para que se lo pueda escuchar. El voto obligatorio existe para impulsar la participación ciudadana y fortalecer la democracia, asegurando que las decisiones políticas incluyen la voz de la mayoría de los ecuatorianos. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, nos quedamos en la 26. Vamos por la 27. ¿Qué nos dice la pregunta 27? Observa y selecciona. Cuando se garantizan derechos colectivos del Estado. Opción A, impide impide organización comunitaria. Opción B, protege a pueblos y minorías. Opción C, elimina la diversidad cultural. Opción D, actúa con exclusión social. En el Ecuador, el voto obligatorio es para mayores de 18 años, como les digo, lo indica en la Constitución. A ver, estamos aquí. Y no nos apartamos de ese tema. Cuando se garantizan los derechos constitucionales, está vinculado también al voto y a otras situaciones que están establecidas en la Constitución del Ecuador, especialmente si vamos a hablar de la pregunta 27, me encantaría que revisen el artículo 57 y los relacionados con ellos, pues, ¿no? Y como tema objetivo, pues nos plantea el artículo 57 proteger a los pueblos indígenas, afroamericanos, montubios y otras colectividades, defender su identidad cultural, sus lenguas, sus términos, sus tradiciones y sus formas de organización, promover la diversidad y garantizar respeto e igualdad. Cuando el Estado garantiza estos derechos, está fortaleciendo a los pueblos y minorías, protegiendo su cultura y evitando la discriminación. La opción A no es la correcta porque impedir organización comunitaria es falso. Los derechos colectivos precisamente permiten y fortalecen la organización comunitaria. La opción C, eliminar la diversidad cultural, es el efecto contrario. Garantizar derechos colectivos protege y valora la diversidad cultural. La opción D, que es actuar con exclusión social, recordemos que garantizar derechos colectivos lucha justamente contra la exclusión y la discriminación. Por eso, cuando se garantizan los derechos colectivos, el Estado protege a los pueblos y a las minorías, reconociendo su identidad, su cultura y sus tradiciones. Vamos con la 29. 28, con la 28 y ya estamos cerca. Dos más y terminamos. Analice y elija. El derecho al trabajo digno implica opción A, salarios injustos, opción B, explotación laboral, opción C, condiciones justas y seguras, opción D, empleo infantil. El derecho al trabajo digno está garantizado por la Constitución del Ecuador y por los tratados internacionales. Este derecho más que todo implica que toda persona debe trabajar en condiciones que respeten su seguridad, su integridad física y emocional, su salud, su remuneración justa, estabilidad y trato digno. Por eso, un trabajo digno significa contar con un ambiente seguro, jornadas razonables, sueldos justos. Si ustedes trabajan 10 horas, que les paguen por las 10 horas. Si ustedes trabajan corrido 3 días, que les paguen por esos 3 días corridos. Protección contra el abuso y respetar los derechos laborales. ¿Por qué la opción A no es la correcta?
Un salario justo viola el derecho de una remuneración adecuada, condición fundamental del trabajo digno. La opción B, que es explotación laboral, la explotación es lo contrario al trabajo digno. Incluye abusos, sobrecarga de horas, maltrato y hasta faltas de los derechos. El empleo infantil. El trabajo infantil está prohibido porque vulnera derechos fundamentales de niñez, de los niños, de las niñas y adolescentes. No se considera trabajo digno bajo ninguna circunstancia. Vamos con la pregunta 28. No, 29. La 29, una más. A ver, nos dice la 29. Ley responda. Un ciudadano que colabora en mingas comunitarias ejerce. Opción A, participación irresponsable. Opción B, participación social activa. Opción C, desinterés público. Opción D, rechazo a la comunidad. Recordemos que las mingas comunitarias son actividades colectivas donde los habitantes de una comunidad colaboran de manera solidaria para mejorar los espacios públicos, resolver necesidades comunes, fortalecer la convivencia, impulsar el bienestar colectivo. Cuando un ciudadano participa en mingas, está demostrando compromiso con su comunidad, solidaridad, responsabilidad social, voluntad de contribuir al bien común. Todo esto corresponde a la participación social activa, que es una forma de generar o de ejercer responsabilidad ciudadana. La opción A no es la correcta porque participación irresponsable. Colaborar en actividades comunitarias no es irresponsable, es un acto positivo y responsable. Desinterés público, participar en una minga es exactamente lo contrario a involucrarse en los asuntos de comunidad, el rechazo a la comunidad. Al participar, las personas demuestran integración y apoyo, no rechazo. Un ciudadano que colabora en mingas comunitarias ejerce participación social activa, fortaleciendo el bienestar y la unión de la comunidad, que es indispensable. El ejercicio 30 que nos dice, observa la acción y decide. Cuando un estudiante denuncia actos de acoso en la institución, está ejerciendo, opción A, libertad de culto, opción B, acción social y defensa de derechos, opción C, indiferencia comunitaria, opción D, exclusión educativa. Recordemos lo siguiente. Cuando un estudiante denuncia un acto de acoso, está relacionado con una acción que defiende sus principales derechos y los de los otros compañeros. Contribuye a mantener un ambiente escolar seguro. Participa activamente en la solución de un problema social dentro de la institución. Promueve el respeto, la justicia y la convivencia pacífica. Esto corresponde directamente a la acción social, que es la participación activa frente a una situación injusta, y a la defensa de los derechos humanos, especialmente a las relaciones con la integridad, la seguridad, la libertad y la dignidad. Por eso la respuesta correcta que ustedes ven es la B, porque la opción A, que es la libertad de culto, se refiere a elegir y practicar una religión, no tiene relación con las denuncias de acoso. La indiferencia comunitaria. Denunciar es todo lo contrario a ser indiferente. Es actuar con mejor, eh, para mejorar la comunidad educativa. Y la opción D, que es la exclusión educativa, denunciar acoso no incluye a nadie. Busca proteger derechos y promover un ambiente seguro. Un estudiante que denuncia acoso está ejerciendo acción social y defensa de los derechos con comportamientos. Denme un ratito.
Listo, mis niños. Entonces, con eso terminamos el repaso del cuestionario. Recuerden que tenemos en la plataforma lo que son las tareas en clase y la tarea en casa que ya están programadas hasta las 10 de la noche. Algo súper importante que me encantaría que tengamos en claro. Si usted tiene tareas atrasadas, es el momento que las presenten. Les recomiendo que presenten las tareas, no importa si están atrasadas y si no tienen el justificativo. Es preferible que usted tenga el 8 a que no tenga la nota. Les recomiendo que presenten sus tareas para que no queden con una nota vacía. Si tienen alguna duda o alguna novedad, me escriben un mensajito en la plataforma que yo con gusto les respondo. Y si la respuesta, ustedes ven que la respuesta yo no les he respondido el mensajito en la plataforma, es porque les he respondido mediante la clase en vivo. Los invito para que se conecten en la próxima reunión y recuerden que rinden un examen el primer sábado de cada mes. Por eso hicimos el repaso del cuestionario. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día y chao, chao.